Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a VPrepper y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre cambio climático, patrocinado por nuestros amigos de la Agenda 2030. Antes de comenzar con el vídeo, bueno, quería deciros que he estado un tiempo sin publicar nada, ¿vale? He tenido un pequeño problema personal, pero ya está solucionado y bueno, poco a poco iré subiendo contenido tanto a YouTube como a mi perfil de Instagram. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el vídeo. Como os acabo de decir, voy a hablar un poquito sobre el cambio climático, pero dejando claro algunos conceptos, algunas cosillas. Va a ser muy ameno, muy simple, pero bueno, vamos con ello. Bien, muchos de vosotros, por no decir todos, ya sabréis que el cambio climático es un fenómeno natural y cíclico de la Tierra, ¿vale? Esto es un hecho demostrado. Pero ya sabéis que la línea oficial se niega a admitir por diversos intereses económicos, políticos y sociales, que esto sea así. ¿De acuerdo? Ya sabéis por qué. Hay muchos estudios científicos que defienden esta postura. Indican que el cambio climático es producido por una serie de factores astronómicos, como por ejemplo los ciclos de Milankovitch, la elipticidad de la órbita terrestre, la orientación al Sol, la cosmoclimatología, etcétera. Hay muchos factores que pueden inducir directa o indirectamente en el cambio climático del planeta. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿el ser humano contamina y mucho? Es cierto, el ser humano contamina muchísimo. La mayoría de todos nosotros somos unos guarros, unos cochinos, por así decirlo, ¿vale? Pero que eso sea la única causa y la única explicación, como nos quieren contar, del cambio climático, es falso, rotundamente falso. Y ahora vamos a ver por qué. Y al final del vídeo, antes de que finalice, voy a dar un pequeño giro de 180 grados a estas circunstancias que veréis más adelante. También os adelanto que pondré tanto en los comentarios como en Instagram una serie de enlaces que derivan a una serie de artículos científicos al respecto de lo que se está tocando en este vídeo. ¿Vale? Yo os recomiendo que os paséis y lo veáis y lo leáis detenidamente por encima, si queréis, y comprenderéis ciertas cosas, ciertos conceptos. Y también si os gusta el tema, pues así os documentáis mejor, ¿vale? Porque son artículos que en algunas partes son muy técnicos y en este vídeo pues no me puedo explayar mucho por la duración del mismo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Bien, no hay que olvidar tampoco que hay evidencias que demuestran cómo las grandes potencias modifican el clima para tener una argumentación a la hora de poder tener el control sobre cierto tipo de recursos, control sobre la población y aumentar los impuestos a la sociedad por una causa que es más que dudosa. ¿De acuerdo? Si la argumentación que tienen estas personas, estos políticos de la Agenda 2030, es el tema del CO2, del calentamiento, de la contaminación y tal, si todo eso es verdad lo que dicen y que influye única y directamente en lo que nosotros hacemos al planeta, y si es tan grave como dicen, no sé por qué llevan años y años esperando a meterse en vereda, a llamar la atención a través de la ONU o de otros organismos y hacer un control más exhaustivo a la contaminación que generan, por ejemplo, China, India y Estados Unidos, dado que son los países que más contaminan en el mundo, ¿vale? Son los países que más contaminan en el mundo, ¿vale? Y sin embargo, aquí en la Unión Europea, los tontos de turno, somos de los pocos pringados que nos meten unas medidas abusivas, que nos avasallan con impuestos y con medidas absurdas que no van a ninguna parte, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero y ya sabéis cómo está el tema a día de hoy, ¿verdad? ¿No? Esto es una estadística de hace un par de años en el que se observa los países que más contaminan en el mundo, ¿vale? A nivel de CO2 y otras sustancias, ¿vale? Pero sobre todo emisiones de CO2, ¿vale? Como ya podéis estar viendo, el país que más contamina es China, ¿vale? Seguido de Estados Unidos y India, ¿vale? O India, mejor dicho.
Entonces, como estáis viendo, estos tres países son los principales contaminantes, según la argumentación que tienen los políticos estos, de, de las emisiones de CO2. Y como estáis viendo, la Unión Europea no aparece, pero sí que ya os adelanto que la Unión Europea en su conjunto contamina mucho menos que estos tres países, ¿vale? Muchísimo menos. Aquí el único país de la Unión Europea que aparece es Alemania, que le quiero recordar que sus emisiones creo que era un cuarto o un tercio de lo que genera la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces os podéis hacer una idea de la hipocresía que tiene cierta gente y de los borregos y absurda sociedad que tenemos hoy en día, ¿vale? Porque yo no entiendo cómo la gente no se echa a la calle ante estas circunstancias, pero claro, si no se documenta ni nada, pues es lo que hay. Bien, como digo aquí abajo, no hay más ciego que el que no quiere ver. No obstante, lo que estáis viendo aquí en esta imagen, en estas imágenes, son otros factores que alteran el clima, ¿vale? Y son provocados. Todo ello, pues, para argumentar de alguna manera la historia y la pantomima del tema del cambio climático, ¿de acuerdo? Que voy a repetir, sí lo hay, ¿vale? Hay cambio climático, pero es algo natural y cíclico, que ahora os comentaré. Bien, la primera imagen que estáis viendo ya sabéis lo que son los chemtrails. Esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Si bien es cierto que los aviones sí que producen estelas por el tema de la condensación de los motores, pero si indagáis un poquito hay muchas cosas que no cuadran. Aparte que ya hay evidencias, hay denuncias al respecto de aviones y avionetas que emiten o que supuestamente emiten una serie de gases que destruyen las tormentas, ¿vale? Y hay pruebas, hay reportajes además, hay reportajes documentales, etcétera, sobre este tema, ¿vale? Se llama el tema de la siembra de nubes, tanto para destruir tormentas como para provocarlas, ¿vale? Con el tema del yoduro de plata. De esto comentaré un poquito ahora después, ¿vale? Pero esto es un hecho, hay evidencias, incluso hay patentes ya demostradas desde hace décadas en el que se puede modificar el clima. De por sí hay países que lo reconocen abiertamente, como China y Estados Unidos, ¿vale? O sea, si esto se puede hacer perfectamente de hace ya muchos años, lo estarán haciendo. ¿De acuerdo? Que no vengan con teorías conspiranoicas ni historias, porque esto se puede hacer perfectamente. Lo que veis en el centro es el proyecto HARP, ¿vale? No sé si alguno lo conoceréis. Es un proyecto ya también un tiempo en funcionamiento de los Estados Unidos, como no, en el que su idea principal era estudiar las capas de la ionosfera, pero se dieron cuenta que una de las consecuencias de bombardear con altas radiofrecuencias la ionosfera es que podrían provocar cambios climáticos en ciertas zonas del planeta. Entonces esto se podría considerar, entre comillas, un arma de cambio climático, ¿vale? Podéis buscar información, ya os dejaré también enlaces al respecto para que le echéis un vistazo. Y lo que veis aquí es un aparatito que emite unos sonidos muy fuertes, muy agudos al cielo. Eso lo hacen también unas horas antes o unos días antes de que se prevea que pueda llover para romper, en teoría, los granizos, para que no dañen las cosechas. Pero también puede implicar que impida las lluvias, ¿vale? Es otro factor más a tener en cuenta, otra máquina para, entre comillas, hacer un pequeño cambio climático. A todo esto, vemos que el gobierno no hace más que destruir presas y presas y presas con la historia de que no, esto es para proteger el ecosistema, de los peces, ¿no? O también te lo venden como que muchas de ellas, pues, nadie se quiere hacer cargo de su mantenimiento o están obsoletas y tal, vale. Algunas cosas lo puedo llegar a entender, en algunas zonas o en algunos puntos concretos, pero que se han destruido más de ciento y pico presas en toda España con lo que está cayendo de sequías, de alta temperatura y tal, pues no lo veo normal. Pero ya sabemos lo que quiere esta gente, ¿vale? Entonces hay cosas muy contradictorias. Esto genera lo que estáis viendo en la imagen, pues que se seque el terreno, que las cosechas se echen a perder y que los agricultores y ganaderos pues no puedan más, se manifiesten y reclamen medidas, ¿vale? Pero ya sabéis lo que quiere esta gente, se quieren cargar el campo, se quieren cargar todos los medios del sector primario para tenerlos controladitos y, bueno, ya sabéis, ¿vale? Que tampoco me quiero explayar, tampoco quiero que me censure YouTube. ¿De acuerdo? El tema de la siembra de nubes, como estáis viendo, esta es una manera que tiene cómo funciona. Al lanzar yoduro de plata sobre la tormenta o sobre las nubes,
cuando se prevea que se vaya a generar granizo para no dañar las cosechas, etcétera, pues tiran yoduro de plata, entre otros compuestos químicos, y con esto, pues en teoría, de granizo pues, pasa a lo que es lluvia. Lo que pasa es que también hay maneras para que directamente la tormenta desaparezca y no llueva, ¿vale? Al igual que las lluvias, ¿vale? Y viceversa, también se puede hacer lo contrario, provocar que llueva. Vale, esto ya os digo que hay documentales tanto de Estados Unidos y China que así lo demuestran. Aquí ya sabéis quien controla el clima tiene el control de la sociedad. Y ya sabemos lo que quiere esta gente. El clima ya se va controlando desde hace ya mucho tiempo y cada vez hay más evidencias. Vale, según informes que avalan lo del tema del cambio climático y tal, se prevé que para el año 2050, al 2100, ¿vale? Pero sobre todo más o menos tirando al 2050 aproximadamente, estas sean las temperaturas en el país, ¿vale? Aquí en España. Como veis, toda la zona de Andalucía, centro de la península y parte del este de España se va a ver muy afectadas, ¿vale? Se prevé que para esas fechas, 2050, el 75% del territorio de este país, de España, sea un terreno desértico o semidesértico, ¿vale? Y las temperaturas van a ser muy, muy altas. Se prevé que, para que se haga una idea, Madrid y buena parte de España tendrán un clima similar al de Marruecos. Esto supuestamente basándose en sus teorías, en lo que se prevé. Lo que sí que es cierto, y lo que vemos porque son hechos, cada año, ya sea esto provocado o sea natural, que ahora veremos después todo esto, cada año las temperaturas van en aumento, las sequías duran más, ¿vale? Esto son hechos, no son teorías ni nada, son hechos, ¿de acuerdo? Se prevé también que para esas fechas, dentro de 25 años, 27 años, eh, el número de días de lluvia en verano disminuya drásticamente, al igual que las noches cálidas aumenten en todo el país, ¿de acuerdo? La precipitación, las lluvias de media en España se verán reducidas considerablemente en buena parte del país. Si bien es cierto que en algunas zonas indican que lloverá bastante, pero las lluvias serán en cortos periodos de tiempo, es decir, serán lluvias torrenciales. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Y a todo esto seguimos hablando del tema de destrucción de presas, embalses, etcétera. Que todo esto generará un grave problema para el campo y no solo para el campo, sino para la sociedad debido al aumento de los precios, eh, conflictos sociales, etcétera. Ahora veremos después. Todo ello es obligación, todo esto nos obliga a prepararnos, ¿vale? Prepararse es una obligación, ¿vale? No es una opción, como a veces se suele decir. ¿De acuerdo? Eh, Hay quienes puedan deberán empezar a prepararse y a replantearse dónde quieren vivir. Si esto si esto es cierto lo que dicen los informes, que ahora veremos y daré mi opinión, algunas zonas de España pues serán inhabitables. ¿Vale? Entonces, si tenéis opción de iros a otros puntos del país, lo más al norte posible, bien. Si no tenéis opciones, prepararos con suministros, herramientas, etcétera. ¿De acuerdo? Las zonas más afectadas que se darán dentro de 20 años o así, según dicen, o lo que se está viendo ahora mismo de aquí en los próximos años, pues van a ser estas zonas que veis aquí, ¿vale? Va a abarcar toda la comunidad autónoma de Andalucía, el Valle del Ebro, Murcia, buena parte de Valencia y Castilla-La Mancha, ¿vale? Son las zonas que se van a ver más afectadas. Las zonas más seguras, como ya veis, es el norte de España, principalmente. Si bien es cierto que también indican esos informes que de aquí al 2050, 2080, se produzca una subida del nivel del mar generalizada en todo el planeta que afecta también obviamente a España. Esto también es un hecho. Cada año va aumentando un poquito más el mar. ¿Vale? Hay muchos informes científicos que no es ni conspiraciones, ni teoría, ni historias. Son hechos que cada vez aumenta más el nivel del mar. Y lo que se prevé que para esas fechas, pues ciertas zonas de España acaben bajo el agua. Eso es a tener en cuenta también para las personas que viváis muy próximas al mar. Tener en cuenta que a largo plazo, antes o después, os tocará moveros de domicilio. Entonces, si podéis ir solventando esa situación, esos problemas, ahora mucho mejor. Aquí tenéis otra imagen, esto es de Gijón.
Concretamente, pues a las zonas que están coloreadas en rojo se van a ver inundadas, ¿vale? Aquí se prevé que habrá casi 6.000 personas afectadas, ¿vale? Que eso implicará su desplazamiento a otras zonas. Esto es a modo de ejemplo, ¿vale? Por tanto, en resumidas cuentas, con el tema del cambio climático y según los informes que indican, lo más recomendable es que empecéis a buscar que empecéis a idear y a solventar ciertos problemas, ¿vale? Disculpad. ¿Vale? Buscad evitar zonas del sur y sureste de la península, ¿de acuerdo? Zonas de Andalucía, Murcia y parte de Valencia, Castilla-La Mancha, pues son zonas a evitar en la medida de lo posible, ¿vale? Evitar también zonas costeras muy próximas al mar para vivir. Esto estamos hablando a largo plazo, no es cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana, ni en pocos años. Es a largo plazo, pero que esto pasará, ¿de acuerdo? A ser posible, intentar vivir en zonas del norte del país, ¿vale? Donde las temperaturas van a ser más suaves siempre, ¿de acuerdo? Y donde la sequía apenas va a llegar. Recordar que en el norte de España hay muchos embalses, llueve mucho y eso es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Quienes no puedan desplazarse, quienes no le quede más remedio que estar donde están, por los motivos que sean, equiparos adecuadamente, siempre tener un buen almacenaje de suministros, en este caso agua, mucha agua, y herramientas necesarias para combatir el calor. Recordar que el calor y las altas temperaturas a su vez generan daños en el cuerpo humano, sobre todo personas con ciertas patologías y personas muy mayores, ¿vale? Cada año que llega el verano, ya lo veréis en noticias, siempre mueren X cientos de personas o miles de personas por el tema del calor, ¿vale? No es ninguna tontería. Aquí en España no estamos adaptados a altas temperaturas como las que se prevén que puedan llegar, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y anticiparos ante posibles problemas secundarios. Y esto sí que puede suceder a corto plazo, de aquí a unos años. Si esto sigue así, que seguirá, ¿vale? Por lo menos unos pocos años más. Con la sequía y las altas temperaturas, pues tener en cuenta la subida de precios de ciertos tipos de alimentos, ¿vale? Se van también conflictos sociales y, quién sabe, bélicos, ¿vale? ¿Esto pasará sí o sí? Pues veremos a ver, porque ahora os hablaré sobre ciertos temas. Recordar siempre que las élites quieren el control y la sumisión de la sociedad, de la población en general. Lleva todo el tiempo haciéndolo. Enseñan a las personas a no pensar desde la escuela. Esto lo vemos desde hace ya muchos años. ¿Vale? Cada vez las personas piensan menos, son más borregas, no se hacen preguntas y mantienen a la población entretenida. Es como en la antigua Roma, mantienen al pueblo entretenido con pan y circo, ¿vale? Mientras que los políticos de turno hacen y deshacen, ¿vale? Como ya os he dicho, el cambio climático para mí es algo cíclico de la Tierra, ¿vale? Se ha visto alterado y agravado por unos psicópatas, ¿vale? Que intentan mantener controlada la población, ¿de acuerdo? Pero sea esto provocado o no, sea natural o artificial, esto es un hecho que está pasando y hay que estar preparados, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que quiero comentar ahora. Para mí, los ciclos solares son el centro del asunto, ¿vale? Hay muchos estudios científicos que demuestran que la actividad solar puede provocar serias modificaciones en el clima de la Tierra, ¿vale? Cuando entramos en ciclos solares de elevada actividad, se producen fenómenos climáticos en la Tierra. Y el más evidente es el aumento de la temperatura a nivel global, ¿vale? A nivel global. Y cuando entra en ciclos pocos activos, las temperaturas disminuyen. Esto es un hecho demostrado, ¿de acuerdo? Hay muchos estudios científicos en diferentes áreas, como por ejemplo la paleoclimatología, los paleoclimatólogos, la cosmoclimatología, etcétera, indican que la actividad del Sol influye directamente en el clima de la Tierra. Actualmente el Sol se encuentra en el ciclo 25, es uno de los más activos en los últimos tiempos, ¿vale? Hablando en siglos, ¿vale? Por lo cual esto se está llevando a cabo una serie de aumentos de temperaturas, como estamos viendo desde hace ya unos años, ¿de acuerdo? Este ciclo, el ciclo 25, finaliza en el año 2030. Curioso, ¿vale? Y a partir del 2030 en adelante entraremos en el ciclo 26, ¿vale? El ciclo 26 va a ser el ciclo con menor actividad solar en los últimos siglos. Y esto va a indicar un cambio climático importante de bajadas, y repito, bajadas de temperatura, dando lugar a una mini edad de hielo. Y sí, oís bien, dando lugar a una mini edad de hielo.
¿Vale? Según esos estudios científicos y basándose en pruebas físicas de la Tierra, como los anillos de árboles petrificados, estratos de la Tierra, del hielo, demuestran lo evidente. Las posturas oficiales, la línea oficial siempre se ha mantenido reacia a cambiar sus teorías, lo que ya está demostrado, pero si hay nuevas pruebas y nuevas teorías con documentos, con argumentación, con pruebas, siempre tardan bastante en admitirlo, pero esto antes o después cambiará, no os preocupéis. Vale, el tiempo irá poniendo a cada uno en su lugar. ¿La minidad de hielo se va a producir? Sí, se va a producir. ¿Vale? Estos estudios están demostrados, hay pruebas en la Tierra, en los estratos, en los árboles petrificados, que cada X tiempo, cuando entran en los mínimos solares, esto se produce. ¿Vale? Hay una bajada generalizada de temperaturas a nivel global. De acuerdo, esto ya pasó ya ocurrió en el pasado y volverá a ocurrir. Recordad que esto es ciclo, depende de muchos factores a nivel astronómico y no humano, ¿vale? Es cierto que el humano contamina, ¿vale? Es cierto que el humano puede incidir, pero esa incisión en el cambio climático es mínima, es muy poco, ¿de acuerdo? Lo que de verdad modifica el clima de un planeta es su... Estamos hablando de factores externos al planeta, estamos hablando de factores astronómicos, ¿vale? Las órbitas terrestres, la electricidad de la Tierra, los ciclos solares del Sol, obviamente, etcétera. Esto ya pasó en el pasado, sí, y la más reciente es lo que vamos a hablar ahora mismo. Hubo una minedad de hielo en el pasado, ¿vale? La pequeña glaciación o pequeña edad de hielo fue un periodo muy frío que abarcó desde el comienzo del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. Puso fin a una etapa extremadamente calurosa llamada óptimo climático medieval, ¿vale? Es curioso también que en el pasado pues, hubo un calentamiento global, ¿de acuerdo? También debido a diversos factores externos, ciclos solares más activos, erupciones volcánicas, etcétera, ¿vale? Es algo cíclico de la Tierra, ¿vale? Y estos mínimos de actividad solar, estos mínimos históricos, tuvieron lugar en el año 1650, otro en el 1770 y otro en el año 1850. Fueron veranos muy suaves a nivel global. En España hubo veranos muy, muy, muy suaves y en Europa incluso llegó hasta nevar en verano. ¿Vale? Imaginaos más todavía los inviernos como deben ser. Esto va a pasar y pasará, ¿vale? Es algo cíclico, es algo periódico, ¿vale? Esto sucedió a través de otros factores también, aparte del mínimo solar, como estamos comentando, que es uno de los principales motivos, también se debieron a erupciones volcánicas, entre otros factores. De todo esto voy a dejar ahora los enlaces a diferentes artículos y diferentes publicaciones y os recomiendo que le echéis un vistacillo, ¿vale? Yo para mí, después de leer esto de hacía tiempo y volverlo a leer y ver y tal, y en comparación a otros estudios, yo me quedo más con el factor solar. El factor solar, el sol es lo que da vida, lo que la quita, etcétera, a un planeta. Entonces, para mí es muy importante tener presente el sol y son los ciclos solares lo que de verdad influye de manera notable al cambio climático de un planeta. ¿De acuerdo? Y nada más, con esto acabamos el vídeo. No quiero alargarlo mucho más. Espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda y lo que quiero reflejar es que hay que estar preparados, ¿vale? Ahora mismo en el ciclo 25 dura hasta 2030. Tenemos 7 años por delante todavía de aumento de temperaturas, donde hay que estar preparados, consumir mucha agua, almacenarla y tener herramientas y utensilios para intentar solventar las altas temperaturas. Luego, a partir de 2030 en adelante, veremos a ver qué va pasando, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en una época de mínimo solar. Entonces eso hay que tenerlo presente porque no es que sea algo muy extremo el cambio, pero sí que se va a notar. Las temperaturas a nivel global a partir de 2030 en adelante irán bajando poco a poco y se irá notando, ¿vale? Empezaremos a recordar lo que eran los veranos de siempre, lo que recordamos en nuestra infancia, de hace un montón de años, ¿vale? Veranos más asequibles y que en función vayan pasando los años de 2030 en adelante serán veranos cada vez más suaves, más suaves, más suaves, incluso hasta pasar frío. Entonces hay que tener eso en cuenta y los inviernos obviamente se van a recrudecer en ciertos puntos del planeta. ¿Vale? Cuanto más al norte, peor van a ser los inviernos. Y nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado y servido de ayuda. Un abrazo a todos.